No, mi bebé. Mi bebé, por favor. Más bien te voy a dejar viva para que cuentes la historia que estuviste con el Cheneque. Mi papá no tiene ningún negocio chueco. Lo único que quieres es que Salvador y yo nos peleemos igual que lo hiciste con mi papá y mi hermano. ¡Basta, carajo! No voy a tolerar un insulto más. ¿Estamos? Papá, Salvador se trajo a Vicenta y Abelardo a vivir al rancho. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Lo que escuchaste, papá. Abelardo se casó con esa gata. Mi hijo se casó con la hija de Edelmira Rigores. Es ella. Así es, Josefina. Ella es Débora y a partir de hoy va a vivir en esta casa. Y que les quede claro a todos que esta mujer es la futura madre de mi hijo. ¿Cómo te atreves a traer a esta piruja a esta casa? Y tú, niña, ¿que no te da vergüenza? Andas con un hombre casado y te vale gorro. Eric, me quiero ir de aquí. No, tranquila, no te vas para ningún lado. Mira, Josefina, cualquier problema que tengamos tú y yo lo vamos en privado, mija. Yo no tengo por qué andar discutiendo cosas aquí enfrente de toda esta plebada, ¿entendiste? Oigan, yo creo que mejor nos vamos nosotros, ¿no? No, ni madres. Esta mujer trae golpes y está temblando. Pues, ¿qué le pasó? No le pasó nada, se cayó y necesita descansar, eso es todo. ¿Cómo ves? Gallo, me dejo esta maleta. ¡En la calle! ¿Qué la canción, Josefina? ¡Aplácate y hambre! No, Gallo. Esta vez no, güey. Esta vez te estás pasando de lanza acá. Tienes que aprender a respetar a mi casa y a mi familia. No puedes hacer que mi tía pase una humillación así enfrente de todos. Hasta ahora te he pasado todas tus babosadas, pero ya se acabó, Heriberto. No le temo a tus amenazas. Sí, tal vez soy la mujer maltratada por su marido que le da lástima a todo el mundo. Pero estoy bien lejos de ser una pena. Chucho no va a llegar a gobernador sin mi ayuda. Y sin duda, tú tampoco tendrás el cargo que te prometió. Así que más te vale que me ayudes en esto. ¿O si no qué? O te juro que me encargo de acabar con tu carrera. Ponme a prueba, mi querida comadre. O me consigues lo que te estoy pidiendo, o te hundo con todo y barco, querido compadre. Bueno, esto es cosa entre marido y mujer. Yo creo que nosotros nos vamos para que hablen tranquilos, ¿no? Yo me conozco el Rancho 80, así que te lo puedo enseñar, vamos. Aquí no hay nada de qué hablar. Si tú dejas a tu amante en esta casa, se termina la sociedad entre los Acero y los Quintanilla. Yo no voy a vivir con una prostituta. ¿A ti qué es lo que te está ¿Qué se pasando? pasa, cabrón? Gallo, ¿te estás volviendo loco o qué? Yo no voy a dejar que le pongas un dedo encima a mi tía. Eso es lo único que te faltaba, Eric. Y tú, niña, disfruta. Este es el Eric real. Al principio es pura miel, pero después te va a amargar la existencia. Josefina, Josefina. Eric, vámonos de aquí, por favor. Hombre. Pues esta mujer tiene fiebre. ¿Qué le hicieron? 80, no te metas en eso. Espera, Bebote. Ven, ayúdame con ella. Vamos a recostarla. Chavita, ayúdame. Yo te aseguro que hay una explicación para todo esto, mijo. Vamos. Ay, papá, por favor, sácame de aquí. Ya sé que un divorcio tan temprano te va a hacer un escándalo en tu campaña y así, pero... A ver, párale tu coche, párale. Escúchame a mí, Lorena. Mira, si esa mujer y mi hijo se mudaron, entonces, pues, esta es la oportunidad que necesitamos, mija. A ver, dime una cosa. ¿Vicente llegó con equipaje? Sí, tenían unas maletas. Y no vengo solo, eh. Vicenta se viene conmigo. ¡Chenta! No, ¿qué chingas esta vieja aquí? Bueno, ahorita que me acuerdo, traía como una mochila y la abrazaba como si fuera un niño. Ahí está. Ahí deben de estar las cosas que se robaron de mi rancho, hija. Mira, por favor, revisa muy bien esa mochilita, ¿eh? Mira, esa mujer quiere destruirnos. Está llena de odio, está envenenada por todo lo que le dijo la loca de su madre. Edelmira construyó pruebas falsas en mi contra, hija. Por favor, encuéntralas y tráelas ahora mismo, ¿sí? Vicenta nos puede hundir, mija? No se lo vas a permitir. Mamá, ¿y tú qué
vas a salir otra vez? Mire, chula, mejor no me espere despierta. Hueles a perfume barato. Estabas con la otra, ¿verdad? ¡Contéstame! Te dejo para que te vistas. Esto solamente lo podemos arreglar de una manera. Yo sé lo que tú quieres. Yo te lo puedo dar. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Qué hace esta mujer en esta casa? Porque es ella, ¿verdad? Es ella. Así es, Josefina. Ella es Débora y a partir de hoy va a vivir en esta casa. Y que les quede claro a todos que esta mujer es la futura madre de mi hijo. La historia se repite y se muerde la cola. Eres patética, Pepina. No, señora. Usted no es patética. Usted es una gran mujer. Déjame. No me toques, respétame. Señora, yo lo único que quería ¿Cómo era... se atreve, Eric, a traer a esa piruja a mi casa? ¿Con qué derecho? Te estás burlando de mí, Miguel Quintanilla. Mire, yo solo... Estoy harta, ¿sabes? ¿Por qué? Porque todos los hombres que han pasado de mi vida me tratan como una alfombra. Se limpian los zapatos conmigo. Yo nunca haría eso. Todos me tienen harta. ¡Harta! ¡Harta! ¡Me tienen harta de que no me tomen en cuenta! ¡De que no significa nada para ellos! ¡Yo soy Josefina Aguilar, la señora de esta casa! ¡La señora! Yo llegué antes que Lorena, que Vicenta, que todas. Yo soy la hermana de Sara Aguilar. Y todos tienen que respetarme. ¡Todos! Si no te dejó un número de contacto es porque va a volver a llamar. Cuando lo haga, le vas a hacer una oferta por una cifra muy importante. Algo que lo haga alucinar. O sea, vamos a ceder al chantaje. No, de ninguna manera. De hecho, no le voy a dar un peso. Solamente voy a ganar tiempo. Esto es un problema muy delicado. Y hay que arrancarlo de raíz. Y estoy seguro que quien está detrás de todo esto es Dóriga. Muerto el perro se acaba la rabia. ¿Por qué no lo eliminamos? Ese hombre desde hace rato es un estorbo. No, Domingo. ¿Sabes por qué? Porque eso sería demasiado fácil. Y a mí me gustan los retos. No, Dóriga se cree que es más hábil que yo, ¿no? Y no se da cuenta que es un ex policía expulsado por traidor. Yo muevo los hilos del poder. Estoy donde quiera. Así que le voy a ganar en su propio juego. Para que aprenda que conmigo nadie puede joder. Después de las caballerizas principales, allá tenemos las secundarias. Y abajo tenemos los depósitos de los cargamentos. Bueno, ya estuvo bueno, ¿no? Está muy bonito y muy grandote y muy chingón tu rancho. Yo lo único que quiero es meterme a la casa. A ver si sí se me olvida tu cara. Rosario, ¿por qué dices eso? ¿Qué te hice? Se te sale por los ojos lo que sientes por mí, chava. Y yo siento lo mismo. Pero pues no se puede. No se puede porque... Pues porque sí, yo me acuesto con hombres por dinero. Es mi chamba. Pero tú estás casado. Y allá adentro está tu mujer esperando un hijo tuyo. Y para acabarla de amolar, eres carnal de mi carnala. Así que, pues, está muy bonito el paseo y todo, pero es mejor que regresemos a la realidad, ¿vale? Rosario,
Perdón si hice las cosas confusas, en verdad, una mujer. Mira, ya. Dejémonos las boberías a un lado, ¿sí? Me gustas. Y yo te gusto. Y si seguimos así de cerquita, no nos vamos a aguantar y nos vamos a prender como gasolina. ¿Eso quieres? Acostarte conmigo, convertirme en tu amante y hacerle la misma tu esposa que lo que tu tío el gallo le hace a tu tía. Ay, ¿dónde está la maldita mochila? Aquí está. ¿Qué estás haciendo en mi recámara con todas mis cosas, Lorena? Rosario, mi historia con Lorena es más complicada de lo que crees. Eso lo dejamos para otro día. Tú tienes que descansar. Bueno, contéstame, pues. ¿Qué pretendes? ¿Convertirme en tu amante? A eso me trajiste a tu rancho. Porque me lo andas enseñando así, muy bonito. Y yo creo que ni tú lo vendes ni yo tengo para comprar. Te quiero proteger. Rosario, me importas. No solo eres una hermana para Vicenta, sino tu propio hermano sacrificó su vida para salvar la mía y eso no lo voy a olvidar. Yo estoy en deuda contigo. Pues yo te lo agradezco mucho. Porque todo lo que está pasando, pues está gacho. Pero conozco a los hombres, Salvador. Ubico perfecto cómo se le llenan los ojos de deseo. Así como tú cuando me ves. Yo no... Mira, te la voy a poner bien fácil, ¿sí? Yo bastantes pedos tengo en mi vida para meterme en otro, así como el gallo y la Débora y es... No, perdón, pero no. Yo jamás te haría eso, Rosario. Ni a ti ni a Lorena. Sí, exactamente. Como ninguno de los dos vamos a hacer nada, lo mejor es que yo me regrese para el gabacho. Me quedo guardadita en el bar y todos felices y contentos. Tú también me gustas, Salvador. Y me gustas un buen. Pero lamentablemente llegamos tarde a la vida del otro. Tú no te puedes ir a ningún lado, Rosario. Porque con el Indio Amaro allá afuera, tu vida corre peligro. Con lo que pasó con Juan Pablo, no quiero que seas la siguiente. Yo tampoco quiero acabar como mi Carmen. Está bueno, me voy a quedar. Nomás una cosa. Nada de miraditas y nada de coqueteo, ¿sí? Yo no soy de fierro, ¿viste? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy esperando una respuesta, Lorena, y no quiero jaladas, ¿eh? ¿Qué haces aquí? Salvador te dijo claramente que este era mi cuarto mientras yo viviera en el rancho, ¿sí? Ay, ya, ¿o no? ya. Solamente vine a buscar una almohada extra. Me está doliendo horrible la espalda cuando duermo. Seguro es porque estoy embarazada. Ay, Lorena, no. Por Dios, hombre. No tienes panza, mija. ¿Qué estabas buscando? Te vi hurgando entre mis cosas. Ay, por favor. Qué absurda. O sea, ¿qué voy a querer yo de ti? Siempre has sido muerta de hambre. O sea, me da igual si estás casada con mi hermano o eres hermana de mi marido. Para mí, siempre vas a ser la hija de la chacha. La que fingió que estaba muerta, te hubieras quedado muerta. Pero para tu mala suerte, pues resucité, mija. ¿Y cuándo vas a dejar de hacer tus panchos? A mí no me molesta ni una uña, te lo juro por Dios, Lorena. Y sí, soy la hija de Edelmira Rigores. La mujer que tanto sufrió por culpa de los Acero y de los Casares. ¿Pero qué crees? Que además soy tu cuñada doble. ¿Te guste o no? Así es que lo mejor es que llevemos esta fiesta en paz por el bien de ese chamaco que llevas en el vientre. A mi hijo ni lo mencionas.
Pues aunque no te guste, mamacita, ese chamaco es mi sobrino y para mí eso es sagrado, fíjate. Yo no estoy aquí por gusto, sino por protección. En cuanto bajen estas amenazas, mi marido y yo nos largamos de este lugar. No me interesa estar cerca de los que me traen malos recuerdos, incluyéndote a ti. O sea, es que... ¿Neta crees que me voy a creer el cuento este de que eres una huerfanita sufrida? Ay, por favor, Vicenta. Estás aquí por el dinero de los Acero. ¿Tú crees que te voy a dejar que friegues a toda mi familia o qué? O sea, es que entiendo, te sacaste la lotería 2 veces. Con Abelardo y con Salvador. Pero ¿sabes qué? Es que hueles a basura. A trepadora social. Ugh. Ninguno de esos apellidos te va a quitar ese olor. Eres igualita a tu mamá, una piruja sin dignidad. ¡Cállate! ¡Cállate ya! No me estés buscando, Lorena. Te juro me estás encontrando. ¡Ya basta! A ver, ¿qué está pasando aquí? Yo soy hija de Edelmira Rigores y de Vicente Acero.